Hermanos, le damos gracias al Señor por otro día más de vida que Él nos ha dado, de estar aquí en su casa de oración. Y también le vamos a dar gracias por los que nos van a estar viendo por medio del radio y por Facebook Live. También le damos gracias a Radio Visión Cristiana RBC 1010 AM, Honduras, Tocoa, Colón. Y estamos enlazados con Radio Maná, El Salvador 98.1 FM, Berlín, Usulután, con el programa Palabra Fiel y Verdadera. Y así le vamos a estar pasando el tiempo a nuestro hermano Pedro Márquez, que es el portador de la palabra. Ahora el tiempo con mi hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de mis amigos y hermanos que están en sintonía de estas diferentes radios en Honduras y en El Salvador. Es un privilegio muy grande para mi vida en este día. He sido privilegiado en traer este mensaje a cada uno de ustedes que van a estar escuchando y lo van a estar viendo por las diferentes, por internet, por YouTube, por Facebook Live, en el tiempo que puedan ver estos mensajes. Esperamos que estos mensajes sean de grande bendición para cada uno de sus vidas y que esta palabra haga efecto en sus corazones, que esta palabra haga entender a aquel que la necesita, que solamente Dios es la respuesta, que solamente Dios es el único que puede darnos lo que nosotros los humanos necesitamos. Y es un privilegio muy grande. Bendecimos a las radios y a cada uno de aquellos que se van a conectar, se están conectando, están encendiendo su radio receptor. Solamente les pedimos un tiempo de su atención. Preste oído a las palabras benditas de este libro, al consejo que hoy usted escuche por medio de la palabra del Señor. Ese será el consejo que el día de mañana a usted le hará vivir. Por eso es un privilegio de parte de Dios de traer este mensaje en esta hora. Así que vamos a empezar en esta hora leyendo las Sagradas Escrituras. En San Juan capítulo 6, en su versículo 60 en adelante, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quienes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gracias te doy, Señor,
por esta palabra maravillosa, palabra preciosa. Espíritu Santo de Dios, te clamo en esta hora que seas tú hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, obra en aquellos que van a escuchar, Padre Santo, en diferentes tiempos, Señor. Esta palabra que queda, Dios mío, Padre Santo, la gloria, Padre Santo del YouTube, en Facebook Live, aquellos, Señor, que la escuchen, Señor amado, haga efecto, Espíritu Santo, en sus corazones. Gracias le doy en esta hora, maravilloso Dios, porque usted es el único Padre de la gloria que nos da la oportunidad, Señor, de escucharle. Padre bendito del cielo, en el nombre de Jesús le pido, Padre de la gloria, reprenda, Señor amado, todo espíritu, todo demonio, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, y que no haya estorbe, Señor, para predicar tu palabra y para aquellos que la van a escuchar, Señor amado. Espíritu Santo, toma el control de sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Solamente antes de comenzar, le pedimos que si usted tiene alguna necesidad, al final estaremos dejando unos minutos para orar por cualquier necesidad que usted tenga, cualquier petición que usted tenga de lo que usted esté pasando. Déjeme decirle que estamos aquí dispuestos también para ayudarle a orar por esa petición. Así que, mis amados amigos y hermanos que me escuchan, en esta hora voy a predicar bajo el tema ¿a quién iremos? Un tema el cual tal vez muchos lo han escuchado por diferentes tiempos, en diferentes años, de diferentes maneras, y el cual Dios ponía en mi corazón este tema, porque Dios es un Dios que ha sido caballero. Jesús fue caballero y ha sido desde el principio, ha sido un Dios que ha sido caballero con el hombre, a pesar de que el hombre es polvo. Dios ha tratado con el hombre, lo ha visto con ojos de misericordia, lo ha visto con ojos de amor, lo ha visto con ojos en el cual Dios se ha preocupado tanto por la humanidad, que lo que ha querido Él y lo que quiere hasta el día de hoy es darle salvación al hombre, al ser humano que vive en esta tierra. Por cuanto Dios, de tantos pueblos que Dios había desde el principio, miramos desde que levantó y saca a Abraham de un lugar donde estaba lleno de idolatría, pero lo saca y Dios, alrededor de eso, de donde ellos vivían, había muchos pueblos en el cual Dios había podido haber sacado a otro pueblo, pero Dios de las estrellas de Abraham saca a un pueblo. Y ese es el pueblo de Israel que Dios escogió desde Abraham, en el cual Dios puso la mirada en ese pueblo. Bendito sea el Señor. En el cual Dios se preocupó por ese pueblo, lo trajo, lo sacó, le enseñó, le mostró su poder, le mostró sus milagros, sus maravillas. Y es un pueblo que siempre tuvo, el cual se opuso contra Dios, un pueblo que siempre quiso o decepcionó a Dios. Dios trabajó en él de una manera como trabaja un obrero en la tierra, el cual se preocupa por darle o mantener bien una planta. Así Dios trabajó con el ser humano, así Dios ha trabajado con el ser humano. Aún Dios, el Señor aquí en esta palabra en la cual leímos versículos atrás, Jesús les hablaba a las multitudes que corrían a Él.
Jesús dice que les daba de comer. Jesús miraba a las multitudes. Jesús les dijo a los discípulos: denle de comer a esas multitudes. Aquellos discípulos se preocuparon porque ellos no tenían cómo darles de comer. Ellos sabían de que ellos no podían hacer nada, porque tal vez eran momentos o eran lugares difíciles donde no habían restaurantes, donde no habían lugar, cómo proporcionarles el alimento. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Juan que estamos leyendo, unos versículos atrás de donde leímos, dice la palabra del Señor que Jesús les mandó y les dijo a sus discípulos: manden a la gente a recostarse sobre el monte. Ahí en ese lugar, cuando nosotros vemos, Jesús se preocupa. Jesús no podía mandar a aquella gente para sus casas sin haberles dado el alimento aún para su vida física. Jesús se preocupa no solamente para nuestra vida física, también Jesús se preocupa por la vida espiritual de cada uno de aquellos que se atreve, de cada uno de aquellos que se atreve a creerle a Él, porque solamente en Él podemos encontrar nosotros una vida eterna. Solamente podemos encontrar en Él un cambio en el cual muchos de estos tiempos y en este tiempo necesitamos un cambio en el cual solamente Cristo Jesús puede darnos y tiene la respuesta de cada uno de aquellas cosas que nosotros necesitamos. Jesús mandó a aquellas multitudes, dice la palabra del Señor, a que se recostaran en aquel campo, no sé si sería monte o grama, lo que sea, pero Jesús mandó a recostarle. Cuando Jesús manda que nosotros hagamos algo, nosotros tenemos que obedecerle. En cuanto nosotros le obedecemos a Él, esperamos en Él y sabemos que de Él proviene todas las cosas. En cuanto tal vez aquellos discípulos miraron a un joven que tenía solamente 5 panes y 2 peces, en el cual ellos decían: no ajustan 200 denarios para darle de comer a tanta gente, que dice la palabra que eran 5,000 hombres los que se recostaron en aquel campo. Imagínense, aparte de los niños y las mujeres. Entonces, pero vemos que cuando nosotros, pues, los discípulos habían visto los milagros, los discípulos habían visto, lo habían escuchado, habían andado con Jesús por tanto tiempo. Tal vez aquellas multitudes lo seguían a Jesús y empezaron a seguirle cuando Jesús hizo aquel milagro, cuando Jesús les dio de comer a aquellos 5,000 hombres, que aquellas multitudes, por eso ellos empezaron a seguirlo y decían en su corazón: este es el que nosotros esperamos, este es el que nosotros, este hombre es el que nosotros esperamos. Y dice la palabra del Señor que lo querían hacer el rey, conociendo Jesús sus corazones, sus intenciones, que querían a Él atraparlo para hacerlo rey. Jesús dice que se fue de ellos, no vieron, ellos no dieron cuenta para donde Jesús se fue. Entonces Jesús se encuentra hablando después con ellos, porque ellos lo buscaron a Jesús. Jesús se encuentra hablando con ellos y Jesús lo que les dice: ustedes no me buscan porque han visto las señales, ustedes a mí me buscan porque les ha dado de comer hasta saciarse. Por eso la gente lo buscaba a Jesús, bendito sea el Señor. Pero el milagro que nosotros vemos, que aquella gente buscaba a Jesús porque ellos querían seguir llenando su vida. Por eso Jesús les dice: trabajad, les dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, Jesús les hablaba de un pan. Jesús les decía a los padres antepasados: Moisés les dio de comer pan del cielo, que solamente, dice la Biblia, era el símbolo del pan verdadero que iba a venir del cielo. Alabado sea el Señor. Y de ese era que Jesús les hablaba a aquella gente. Aquella gente no creía, aquella gente no entendía. Jesús les decía: yo soy el pan del cielo. Y aquellos, los judíos se oponían, los fariseos se oponían, los saduceos se oponían, porque decían: si este es el hijo de María, si este es el hijo de aquel carpintero, ¿cómo es posible que nosotros podamos comer de él? Alabado sea el Señor. Pero Jesús venía con un mensaje para la gente. Jesús venía con un mensaje sabiendo Jesús que la necesidad que la humanidad tenía. Jesús venía a entregar su vida por usted y por mí. Hoy es
es el tiempo en el cual usted puede entender y puede aprender que Jesús quiere que darle lo que usted necesita. Por eso que usted tiene que escuchar el mensaje de Dios en esta tarde, para que usted pueda entender. Jesús les hablaba a aquella gente. Jesús les decía que crean en Él, que si creían en Él, creían en el Padre que lo había enviado. Jesús creía, aquella gente creía, las multitudes creían que era hijo de José, que era hijo de María. Claro, fue hijo de María, pero fue, dice, el Espíritu Santo que obró en María. Fue el Espíritu Santo, no fue José. José tal vez lo cuidó durante él estuvo niño, durante él iba creciendo. José lo cuidó. Pero una de las cosas es que Jesús se les presentaba, les decía, les recordó que Moisés les dio de comer del pan del cielo, que era el maná que los padres les decía. Sus padres comieron el maná del cielo, el maná que mi padre les mandó. Sus padres comieron, pero ellos todos perecieron porque solamente se llenaron su estómago, pero no se llenaron su corazón, su vida espiritual. Pero hoy yo les digo que el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tendrá vida eterna, ese encontrará la salvación, ese alcanzará la vida eterna. Hoy yo les digo que el que cree en mí no morirá jamás, porque ha comido del pan verdadero del cielo, ha comido del Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. A ese el cual aquellos murmuraban, dice la palabra del Señor. Aquellos no entendieron, aquellos murmuraban y sintieron duras palabras cuando Cristo les hablaba, porque ellos no pudieron entender el mensaje maravilloso que Jesús les traía. Ellos decían, pero ¿cómo nosotros comeremos de Él? Por eso murmuraban, por eso no creyeron, dice la palabra del Señor. Y dice que empezaron, dice, aquellas multitudes a volverse atrás. Muchos preguntaron, pero ¿cómo haremos nosotros? ¿Qué haremos? ¿Qué señales nos das? Alabado sea el Señor. El Señor Jesús les dijo claramente que creyeran en Él y que hicieran la obra de Él. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que pide al mundo en estos tiempos el Señor, que en tanto la calamidad que está viviendo, de tantas cosas que están pasando y vendrán y seguirán pasando, hoy es el tiempo de la gente, donde la humanidad tiene que entender que la venida de Cristo está cerca, que es tiempo que la gente coma, oh santo, aleluya, de aquel que descendió del cielo. Hoy ya no está Cristo en la tierra, pero su palabra en la cual tú puedes entender y puedes creer. Bienaventurado, dijo Jesús, aquel que sin ver ha creído. Y es tiempo que tú solamente, la palabra dice que por el oír viene la fe, y por el escuchar la palabra del Señor. Es tiempo de que escuches la palabra del Señor para que tú alcances la vida eterna. El que come, dijo Jesús, de mi pan, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tendrá vida eterna, no morirá jamás. Alabado sea el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que no moriremos. Morirá esta carne, eso no es un concepto. Alabado sea el Señor. Pero un día Jesús, si Él no viene, lo levantaremos en la resurrección. Alabado sea el Señor, aleluya. Por eso hoy tienes que entender, mi amado amigo, mi amado hermano, que no te afirmas en los caminos del Señor. Alabado sea el Señor. Y empezamos a ver la palabra del Señor, y dice que muchos empezaron a irse, muchas personas, aquellas multitudes, aquel éxodo de gente se empezó a ir, porque no era uno, no eran dos, sino que muchos, dice la palabra del Señor, se empezaron a ir, alabado sea el Señor. Es allí cuando Jesús habla con los 12 discípulos, es allí cuando Jesús les dice a los discípulos, alabado sea el Señor, y les dice, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos, dice la palabra, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Desde allí empezaron a irse ellos, porque ellos querían escuchar una palabra suave, una palabra que les aliente nomás su vida personal, una palabra de prosperidad. Ellos querían escuchar una palabra de resolucionar sus problemas terrenales, pero ellos no querían escuchar una palabra bajada del cielo, una palabra que les iba a dar la oportunidad de entrar por una eternidad, una palabra que les iba a dar la salvación. Ellos no querían escuchar esa palabra, ellos la escuchaban, que estaba
estaba dura esa palabra. Por eso muchos, dice, se volvieron, se regresaron para atrás. Alabado sea el Señor. De entonces, dice, muchos de sus discípulos eran discípulos. Estoy hablando con la iglesia de diferentes partes, con los hermanos que están en diferentes partes, que van a estar escuchando este mensaje. Estoy hablando con ellos porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Mucha gente se está volviendo atrás, ya no quiere andar con Jesús. Alabado sea el Señor. Ya no quieren caminar con él. Alabado sea Dios, como aquellos, oh santo, aleluya, que ya no quisieron caminar. Pero aquí empieza a hablar a Dios con sus discípulos y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Habla Jesús con los 12 discípulos, alabado sea el Señor. Pero respondió Pedro, alabado sea Dios: Señor, ¿a quién iremos? Ahí está el mensaje. ¿A quién iremos? Estos discípulos, estos 12 discípulos, estuvieron caminando con Jesús mucho tiempo. Ellos habían disfrutado de las enseñanzas que el Señor les enseñaba. Ellos habían visto los milagros que el Señor había hecho. Él había visto el testimonio que el Señor les había dado. Alabado sea el Señor. Estos discípulos miraron y ellos se preocuparon cuando miraban. Por eso ellos miraban a aquel montón de gente que cuando escuchaban la palabra del Señor se retrocedían para atrás. Pero Pedro tomó la decisión. Pedro era un hombre que siempre quiso adelantar a hablar. Él dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y solamente en ti hay palabra de vida eterna. Pedro había entendido el mensaje. Pedro había escuchado las enseñanzas del Señor. Pedro sabía que donde estaba adelante no era diferente donde Dios cuando daba caminando con Cristo. Pedro sabía que él ya no quería regresar allá a pescar pescado. ¡Oh santo, aleluya! Pedro que se le había entregado algo diferente a él en su vida. Hay algo que nos ha entregado el Señor a nosotros en nuestra vida, por lo que el Señor nos enseña y nos dice. ¡Oh santo, aleluya! Dice la palabra del Señor que se retrocede para atrás no agrada el alma del Señor. Jesús les dijo a sus discípulos: acordaos de la mujer de Lot, porque el asunto es que estando en Cristo no todo es color de rosa. Vienen problemas, vienen dificultades, viene lo que venga del mundo. Pero Pedro dijo una de las cosas: dijo, Señor, todo lo hemos dejado. Por eso Pedro se había decidido a seguir al Señor, a pesar de que Pedro, alabado sea el Señor, reaccionaba de la primera. Pedro fue un hombre que fue el primero que le voló la oreja, que le escolta, aquel soldado. Alabado sea el Señor. Pedro fue uno que le dijo al Señor: mira, yo voy a dar la vida por ti, yo no te voy a negar. Alabado sea el Señor. Pero a Cristo, a Dios no le podemos engañar. Dios conoce vuestro corazón. Por eso que Dios nos habla como nos habla, porque Él conoce vuestro corazón. La humanidad está en peligro en estos tiempos. Mucha gente se está perdiendo porque no quiere escuchar el mensaje del Señor. Tanto en la iglesia, dentro de la iglesia, como también afuera. Mucha gente no quiere recibir el mensaje del Señor. Con muchas multitudes rechazaron, como los judíos, como los fariseos, como los escribas, los saduceos, rechazaron el mensaje del Señor. Así hay mucha gente que no quieren entender el mensaje del Señor. Alabado sea Dios. Por eso que en estos tiempos el Señor nos habla a nosotros y lo dice. Ahora el Señor nos habla por medio, y les está hablando a los discípulos y los está hablando a la iglesia en estos tiempos. Hoy nosotros somos los discípulos de Cristo. Hoy nosotros somos los que entendemos el mensaje. Cuando Pedro reaccionaba de diferente manera, pero Jesús, una de las cosas que Jesús desde el principio les digo, Jesús era caballero. Jesús decía, cuando llegaron, dice, a buscarle, Jesús le dijeron: tu madre, tus hermanos te buscan. Pero Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, desde aquí Dios está dando una oportunidad, le está dando desde el principio. Dios le da a escoger a la gente. Jesús les dice a los discípulos, les dice: ¿queréis vosotros iros también? Entonces les da a escoger. Le da a escoger a los discípulos, a los 12, aquellos que habían andado con él. Jesús les da a escoger y les dice: ¿queréis vosotros también ir atrás de ellos, atrás de la multitud? Pero Pedro le dijo:
¿A quién iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Oiga, qué palabras tan maravillosas. Desde el principio Dios le dio al hombre el libre albedrío. Y miramos en la palabra del Señor en Génesis, cuando Dios le dice al hombre, Génesis capítulo 2, 16, y mandó, dice Jehová, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, dice, comer, pero del árbol, dice, del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dios ahí al hombre le dio una... Dios sabía lo que iba a acontecer, pero Dios le da al hombre el libre albedrío, porque Dios no tiene a nadie a la fuerza. Dios no quiere a una persona que venga a la fuerza. Por eso a la gente tiene que escuchar esta palabra, y esta palabra tiene que hacer efecto en sus oídos, en su corazón. A la gente no se le trae a la fuerza, porque aquel que trae gente a la fuerza, así como vienen a la fuerza, así se irán como aquellos que dice que eran discípulos, pero se regresaron para atrás. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dice en Génesis 4:6, le dice a Caín, le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Porque Caín había cambiado, porque Caín, bendito sea el Señor, porque Caín había hecho lo que no tenía que haber hecho. Caín había tomado su decisión. Caín había matado a su hermano. Caín no había escuchado la voz de Dios, porque este es el problema, que aún hasta el día de hoy la envidia sigue sucediendo. Hasta el día de hoy todas estas cosas que sucedieron del principio, hasta el día de hoy sigue todavía. Por eso el mundo está como está, porque aquel pecado, cuando Dios les dio libre albedrío a Adán y a Eva, y vieron aquellos que todo vio Eva, dice la palabra del Señor, porque fue la mujer que transgredió, dice la palabra. Vio Eva, dice que era bueno, dice, para comer, y comió y le dio también al marido. Pero el Señor dice en Juan capítulo 7, 17, al que quiere, dice, hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina que es de Dios. Así yo hablo, dice, porque no hablo por mi propia cuenta. Eso les decía Jesús, que el que quería hacer la voluntad de Dios tiene que conocer que esta doctrina, que esta palabra es bajada del cielo. Porque Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta, alabado sea el Señor. Así que el Señor al pueblo le habla de esa forma, a la humanidad también le habla de esa forma, que decidan a quién quieren seguir, que decidan a quién irán. Alabado sea el Señor, porque el Señor también, Isaías dice, si tus pecados, dice en Isaías capítulo 1, 18, dice, si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve; si fueran como el carmesí, serán como blanca lana. Bendito sea el Señor. Entonces nos da a nosotros a decidir, nos da que si lo queremos ir o queremos estar en el Señor. Porque aquí no le está hablando a aquella humanidad que no conocía. Aquí le está hablando a un pueblo que lo conocía, a un pueblo que había sacado, bendito sea el Señor, de Egipto, donde estaban esclavos. Así estamos esclavos nosotros, así está esclavo el mundo que no conoce a Cristo. El mundo está esclavo, son hijos de la esclava todavía. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya nosotros no seguimos siendo hijos de la esclava. Nosotros somos hijas o hijos, bendito sea el Señor, del Dios Todopoderoso, de aquel que no es esclavo. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios, aleluya. Por eso que nosotros hoy les hablamos como les hablamos, porque este es el mensaje de Dios, en el cual tienes que tocar tu corazón. Tienes que decidirte. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve; si fueran como el carmesí, serán como blanca lana. Así quiere Dios cambiar tu vida, quiere cambiar tu manera de vivir, porque hay mucha gente que, siendo hijos de Dios, todavía son esclavos del pecado. Pero si vienes a Cristo de verdad y crees verdaderamente en Él, porque la Biblia dice que aquel que cree sea bautizado y será salvo, pero aquel que no cree, dice, ya ha sido condenado. Mucha gente que ya ha sido condenada, porque a veces están en la casa del Señor, pero están, alabado sea el Señor, con un disfraz. Alabado sea Dios, aleluya. Y el Señor lo dice, bendito sea el Señor, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y
y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, dijo el Señor, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tu día, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bendito sea el Señor, aleluya. Mire qué palabra tan preciosa, qué palabra tan hermosa. Dice, escoge. Dice, para que tus días sean prolongados. Ahora ya no solamente los va a hablar a la iglesia, sino que también le habla al mundo. Escoge. Pero el mundo anda tras sus ídolos en estos tiempos, en estos últimos días del año, en el cual mucha gente se ha dedicado o se dedica a celebrar a otros dioses, poniendo dioses ajenos delante de Él. El Señor dice que solamente Él es un Dios todopoderoso, el único Dios a quien nosotros tenemos que confiar y creer. Alabado sea el Señor. Dios les dice a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros también? Les hace una pregunta. Les dijo como cuando Josué les decía, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, alabado sea el Señor, o al Dios todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac o al Dios de Jacob. Pero Josué les dio a escoger. También dice que Elías les dijo, reúneme al pueblo, le dijo a Acab, le dijo, ¿por qué cautigáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si no, ir atrás de sus baales. Santo, aleluya. Eso es la decisión que nosotros debemos de tomar en este tiempo. Decidirnos a andar en el mundo, decidirnos a estar en el mundo, a seguir los dioses del mundo, a hacer todas las costumbres del mundo, vivir como una religión, alabado sea el Señor, o vivir como cristiano, sirviendo a un solo Dios verdadero, a solo un Dios santo, a un solo Dios que se presentó, que mandó a su Hijo unigénito, alabado sea Él, oh santo, aleluya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. A Él mandó a presentarse, alabado sea Dios, para que todas las palabras que Él hablaba en Juan capítulo 6, la gente las entendiera, pero la gente no quiso entenderla, porque no les hablaba en la carne, les hablaba de lo espiritual, oh santo, pero la gente anda buscando las cosas en la carne. Es difícil, es duro, mi amado hermano, en estos tiempos en el cual estamos viviendo. Mucha gente se ha retirado, mucha gente se ha regresado para atrás. Jesús dijo claramente en Mateo 24 las cosas que iban a pasar, los acontecimientos que iban a suceder. Jesús les dijo, oirán de rumores de guerra, habrán terremotos, habrán pestilencias, habrán enfermedades, pero no se alarme la iglesia, no se alarme el pueblo de Dios, que estos son principios de dolores. No se alarmen ustedes están vallados, los tiene protegidos, pero la gente se ha salido de su vallado y se ha ido, se ha desprotegido. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, aleluya. Ellos se han desprotegido, se fueron como aquellos discípulos. Dice que se regresaron. Así en estos tiempos lo mismo estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Dice que muchos se fueron. Eran éxodos de personas que se fueron. Multitudes se fueron. Dejaron a Jesús. Eran discípulos, claro. Como muchos también se han cerrado las iglesias en estos tiempos. Ya no quisieron seguir predicando. Ya no quisieron seguir creyendo que el Dios que puede sanar las enfermedades.
Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que el Dios que pasó ante el mar rojo, que abrió el mar rojo, oh santo, aleluya, es el mismo Dios que le predicamos hoy. Alabado sea el Señor. Dios sigue siendo el mismo. Bendito sea, pero dice que muchos se fueron. En estos tiempos estamos pasando y viendo los mismos acontecimientos. Mucha gente, antes de la pandemia había mucha gente. Las iglesias estaban llenas, las iglesias, pero vaya a verlas hoy, las iglesias. Muchos pastores cerraron las iglesias. ¿Por qué? Porque en la pandemia se fueron todos. Alabado sea el Señor. Muchos se retrocedieron, pero todavía el Señor está tratando con los 12 discípulos. Está tratando con aquellos, a pesar de que de esos 12 no todos también hacían o habían creído en el Señor. Porque al final yo les estaré diciendo por qué. Alabado sea el Señor. Y entonces vemos, mi amado hermano, Dios está tratando con los 12 discípulos en este tiempo. Ya no está tratando con aquellos que se fueron. Dios les está mandando el mensaje para que se arrepientan y crean en Él, que se regresen a su camino. Pero Dios está tratando con la iglesia. Dios está tratando con sus discípulos. Les está diciendo que decir vosotros también. Ustedes que están adentro de las iglesias, ustedes que siguen creyendo, siguen decir también nosotros. Pero nosotros tenemos que decir como el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Y solamente en ti hay palabra de vida eterna. Solamente esa es la palabra que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿A quién iremos? Porque, mi amado hermano, es tan difícil, es duro, da tristeza que miramos que muchas personas estuvieron en la iglesia por mucho tiempo. Vinieron a la iglesia, daban testimonio, predicaban unos mensajes poderosos, enseñaban bonito. El hermano era usado por Dios, la hermana era usada por Dios, enseñaban tan bonito. Pero en un momento empezamos a ver que se dejaron de venir a la iglesia, dejaron de retroceder, pero se cumple la palabra. La palabra no está escrita, no fue inspirada por hombre humano. Por eso dice que no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, porque al dejar de congregarse, la gente ya no sigue sintiendo ese calor espiritual, que aunque ore en la casa, aunque lea la Biblia en la casa, pero tiene que hacer lo que el Señor manda. Dijo el Señor: los que hacen la voluntad de mi Padre, y hacer la voluntad de mi Padre es hacer lo que la palabra del Señor los va enseñando, los enseña cada día. Alabado sea el Señor. Y vemos que muchos se están retrocediendo, enseñaban bonito, pero vemos hoy que se retrocedieron, se fueron. Es difícil ver, da tristeza ver un soldado caído. Jesús les dijo: ¿queréis ir acaso iros vosotros? Pedro era un hombre que siempre reaccionaba. Y Pedro era un hombre que le dijo: ¿a quién iremos? Y solo a ti hay palabra de vida eterna. Una palabra sabia, en la cual Pedro sabía que Jesús, en él solo había palabra de vida eterna. No hay en otro que nosotros podamos encontrar una palabra de vida eterna, sino que solamente en Jesús. Bendito sea el Señor. Pedro habló, y habló porque pensó que todos los que estaban alrededor de él eran creyentes también como él. Pero Jesús conoce, dice la Biblia, los corazones. Jesús dice que Dios descubría los corazones y los pensamientos. Alabado sea el Señor. Por eso que el Señor sabía, y Él les dijo, al final les dice, les dice en el capítulo 60, versículo 69, les dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Oiga bien, o sea que ya no eran 12, ya solamente eran 11 los que habían quedado. Porque a pesar de que Judas Iscariote, estaba hablando de Judas Iscariote, había creído, y que no se había querido ir con aquellas multitudes que se habían ido, Judas había quedado con los 12. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que Él los había escogido. Pero uno dice: de vosotros es el diablo. Hablaba Jesús de Judas, dice el Iscariote. Oiga bien. Entonces, pero los discípulos no entendían, no sabían. Y los discípulos dijeron: pero ¿cómo es posible? ¿Quién será? ¿De quién Jesús está hablando? Bendito sea el Señor. Porque lo que revela la palabra del Señor
Lo que el Señor revela a los hombres se lo revela para que entiendan el mensaje. El Señor lo que revela en su palabra lo revela para que hoy usted no sea el que Jesús dijo: yo los escogí a vosotros, pero uno de ustedes es el diablo. O sea, que nosotros no seamos el diablo, sino que seamos uno de los 11 que habían quedado. Alabado sea el Señor. Uno de la congregación de los que sigan creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. No uno de los que como Judas se había quedado, pero Judas había quedado en la hipocresía, se había quedado en la vestimenta, porque muchos se visten bien bonitos, pero no solamente la vestimenta. También dijo Jesús: lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Eso es difícil para un pastor, para un evangelista. Es difícil conocerlo. Solamente dice la palabra que Dios revele, porque cuando dice que Jesús, dice la palabra, le dio el bocado. Porque Juan le preguntó, dice la palabra, que Pedro le hacía señas en secreto, porque Juan era el que se recostaba en el pecho del maestro. Pedro dice que le hacía señas en secreto a Juan. Pregúntale, ¿quién es? ¿Quién es aquí el diablo? ¿Quién es el que lo va a traicionar? ¿Quién es el que lo va a entregar? Y el Señor le dijo a Juan: a quien vea que yo le dé el bocado, ese es el que me va a traicionar. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor le dio el bocado a Judas, dice que entró el diablo en él. Oiga bien, mucha gente podemos ver dentro de la casa del Señor. Por eso dice que vino, dice, el Señor no quiere que nosotros estemos en la casa del Señor y estemos durmiendo. Dios quiere que nosotros estemos despiertos en el Espíritu, no desvelándolos de puro gusto, sino despiertos en el Espíritu, porque muchos podrán desvelarse noche tras noche, pero si no hacen la voluntad del Padre, de nada serviría. Dios quiere que nosotros no hagamos sacrificios, sino que seamos obedientes. Cuando nosotros somos obedientes, el sacrificio que tú haces para Dios, entonces Él lo mirará. Porque tal vez Saúl hizo sacrificio, pero no fue obediente. Que el Señor le dijo a Saúl: ve y me matas a todo el pueblo amalecita, pero no hizo caso. Dice que vieron los ganados más gordos, vieron las cosas más bonitas que tenía aquel rey de amalecita. Entonces trajeron. Y Dios no se complace, dice la palabra del Señor, en sacrificios de anatema. Dios se complace en que nosotros le obedezcamos su palabra. Alabado sea el Señor. De eso se complace Dios. ¿De qué sirve que digamos que somos discípulos de Cristo si al final nos vamos retrocediendo? ¿De qué sirve que prediquemos bonito si al final nos vamos saliendo? No queremos, hayamos dura la palabra, no creemos. Eso es lo que Jesús les decía: crean en mí, entonces tendrán vida eterna. El creer que nosotros creamos, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya, bendito sea Dios. Entonces cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nosotros vamos a hacer su voluntad. Jesús dice, las hablaba por parábolas y dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, dice, los hombres, vino, dice, el enemigo y sembró, dice, cizaña entre el trigo y se fue. Oiga bien, por eso que nosotros no podemos estar durmiendo, nosotros tenemos que estar despiertos. El Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, 24. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, dice, buena semilla. El Señor ha sembrado buena semilla. Esta palabra es la buena semilla que el Señor ha sembrado en ti. Solamente no permitas que llegue el enemigo y siembre algo diferente en tu vida. Cuando el enemigo siembra algo diferente en tu vida, entonces empiezas a murmurar. Cuando el enemigo viene y siembra algo en tu vida, entonces empiezas a dejar de creer. Entonces empieza tu fe a menguar. Y nosotros, dice la palabra del Señor, tenemos una gran nube de testigos que nos rodean. Alabado sea el Señor, que nos están viendo. Alabado sea Dios. Cuando el enemigo llega y siembra algo diferente en tu vida, bendito sea el Señor, aleluya. Vino el enemigo y sembró, dice, cizaña. Cuando el enemigo siembra cizaña a tu vida, entonces ya empiezas a sentir la palabra que dura. Empiezas a sentirte diferente, porque empiezas a sentir esta palabra como la sentía aquellos que se regresaban. ¿Por qué se regresaron? Porque el enemigo había sembrado cizaña en sus corazones. El enemigo había sembrado cizaña en sus mentes. Bendito sea el Señor.
Alabado sea Dios. Entre los 12, ahí estaba Judas el Iscariote. Quizás él lo quiso, porque él quiso presentar algo diferente. Él quiso presentar la hipocresía que a veces muchos quieren presentar en la casa del Señor. Pero el Señor lo va a descubrir, dice la palabra. El Señor dice que cuando le dio el bocado, porque Jesús dijo estas palabras, dice que se reunieron todos a la cena. Y entonces dijo, esta es la carne, este es el cuerpo, o este es dice la carne y la sangre, que por muchos va a ser derramada. No dijo por todos los que estaban allí, solo habían 12. No dijo por todos, él hubiera dicho por todos, hubiera incluido con Judas Iscariote, pero él dijo por muchos. No dio el número que eran por todos ustedes, no les dijo por todos ustedes, él dijo por muchos. O sea que no incluyó a Judas porque ya lo había excluido de ese grupo. Alabado sea el Señor, porque él se había dañado. Una de las palabras que Jesús dijo, este es mi cuerpo y mi sangre, que por muchos días será derramada. Esa es la salvación, que no es de aquel que corre, dice la Biblia, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Judas tal vez, él quería hacer algo, pero Dios tal vez quiso hacer mucho para que Judas se salvara, pero ya se había dañado, ya el diablo le había entrado, el mundo había entrado en Judas. Muchas personas en estos tiempos están corriendo tras líderes de las naciones, están poniendo la mirada. El apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos? Mucha gente, en vez de venir a Cristo, corren tras los gobiernos, corren tras el doctor, corren tras líderes que ponen en los países para que solucionen sus problemas. Pero por mucho que haga, la Biblia dice estas palabras: ciegos, guíate ciegos. Y los ciegos que corren tras otros ciegos, dice, va a caer al mismo hoyo. O sea que aquellos que no pueden hacer algo por tu vida, aquellos que no pueden solucionar tu estado de vida, del pecado, del vicio, de la idolatría, del adulterio, de la fornicación y de todo aquello que no hay hombre que pueda ayudarte, que solamente Cristo, que solamente si crees en Él, dice la Biblia, que tus pecados serán perdonados. Por eso fue derramada su sangre, por eso fue presentado Él, que Él dijo, el que bebe, dice, de mi carne, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, dice, ese será salvo. Alabado sea el Señor. Mucha gente corre tras líderes buscando la solución. Los líderes corren, hacen traje y modo para buscarle solución a la gente, pero por mucho que hagan, no van a poder, porque Jesús les habla claramente y les dice, ellos son ciegos, guías de ciegos. A los fariseos les decía, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Porque los fariseos eran religiosos, o sea que no solamente aquellos gobernadores que gobiernan los países, sino aquellos religiosos que tratan de mantener a la gente con palabras bonitas, con palabras que le llegue al corazón a la gente, pero que alimente su estado emocional, que alimente su estado que vive en la tierra, pero que no alimente su vida espiritual. Mas Cristo, cuando les hablaba, Él dice la palabra del Señor, que Él lo que quería era alimentar la vida personal, el estado de vida, porque ellos estaban necesitados espiritualmente, ellos estaban necesitados de la vida espiritual. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente en Cristo nosotros encontramos la palabra de vida eterna. Nuestro auxilio, nuestro socorro viene de parte de Jesús. Ningún hombre los puede ayudar en esta tierra. Solamente Cristo es el único que los puede ayudar. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solo hay dos caminos. El camino que puedes encontrar, hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. El camino angosto y el camino ancho, el cual tú tienes que decidirte a caminar, el cual tú tienes que decidirte a pasar por lo que tú siembres. Por eso vas a sembrar. En aquel día se le pagará conforme, dice la palabra, a lo que nosotros hayamos hecho. Así se le recompensará. Nosotros no podemos, no hay tres caminos, aquí no te equivoques, hay solamente dos caminos en el cual tú tienes que tomar la decisión de caminar. En esta tarde te dejo ese mensaje, ¿a quién iremos?
Pero Pedro dijo las palabras y dio una respuesta y le preguntó también al mismo tiempo y dijo: ¿a quién iremos? Pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esas son las palabras que dijo Pedro en la respuesta a Jesús, y que entendió el mensaje del Señor. Yo podía haber decidido o haber dicho más de esta palabra, porque la palabra es bien extensa y maravillosa, pero creo el tiempo se me está terminando para poder. Necesito orar por los hermanos que mandaron las peticiones en esta hora, y lo dejaré hasta allí. Vamos a dar a conocer los hermanos que tienen necesidad en esta tarde, la oración. Y dice la palabra aquí, los hermanos que mandaron, les doy gracias a ellos. Y dice Blanquita Méndez por sanidad de presión alta. Bendito sea el Señor. A Lidia Echevarría, dice por conversión de su esposo. Si usted lo cree, así será, mi amada hermana. Por Carmen Rodríguez, sanidad de cáncer en sus senos. Por Carlos Castillo, por conversión y liberación de la cárcel. Por Gustavo López, por restauración espiritual. Por Daniel Ramírez, liberación de vicio. Por Carmen Cabrera, por conversión. Y Daniela Hernández, para que Dios responda a mi petición y reciba el milagro que tanto he anhelado. Lo primero que te puedo decir, hermana Daniela Hernández, que cuando tú ores al Señor y hables con Él, tú también quédate para que tú le puedas escuchar y vas a entender lo que Dios te va a contestar. Voy a orar por cada uno de ellos en esta hora. Por presión alta, Señor amado, en esta hora. Bendito Dios, nosotros reconocemos y sabemos, Señor, que estos cuerpos, Señor, es como la tierra que tienen cambios, Padre. Pero tú eres el único, Señor, que puedes tomar el control de ellos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas somos sanos. Una palabra de poder, Señor amado, en el cual, Dios mío, Padre, le decimos a nuestra hermana que siga creyendo, Señor, en ti. Tú dijiste, Señor, aquellas multitudes que solamente creen en mí y tendrán vida eterna. Mi amada hermana, cree en el Señor Jesús y Él regulará esa presión alta. Bendito sea el Señor. También por Lidia, que dice por conversión de su esposo, siga creyendo, siga orando, que el Señor va a hacer la obra en el momento que usted menos espera. Dios va a hacer algo en la vida de su esposo. Señor, te clamamos por ese esposo, Señor Padre Santo, que aunque sea, Dios mío, Padre, con los corazones como el Padre Santo, como el diamante, pero tú, Señor, los haces temblar, Señor, los convierte, Señor amado, de la gloria. En el nombre de Jesús te pido por el esposo de mi hermana Lidia, Señor, por Carmen Rodríguez, por cáncer, Dios mío, Padre Santo, que ella tiene cáncer en su seno, Señor bendito del cielo. Las enfermedades, Señor Padre Santo, seguimos proclamando, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús mandamos, Dios mío, esa palabra y le pedimos, Señor amado, que haga su voluntad, Señor Padre Santo, en la vida, Señor Padre Santo, de Carmen Rodríguez. Señor, sane usted, Señor Padre Santo, ese cáncer. Usted tiene poder, usted tiene la medicina, usted tiene la inyección, Señor amado, por ese cáncer usted lo puede sanar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Le pedimos, Padre de la gloria, que haga su voluntad, Señor Padre Santo, por Carlos Castillo, Señor, por la liberación de la cárcel, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Padre Santo, los corazones, los pensamientos de los hombres, Señor amado. En ti ponemos la confianza, Señor. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, Señor amado. A ti, Dios mío, iremos, Padre Santo. A ti clamaremos, Señor amado, como clamamos por Carlos, Dios mío, Padre, para que sea liberado de esa cárcel, Señor amado, de la gloria, en el nombre de Jesús. Haga usted su voluntad, Señor, por Gustavo López, por restauración espiritual, Señor amado, de la gloria. Padre bendito del cielo, que él entienda, Dios mío, amado, la gloria, en los tiempos que hemos llegado, Padre Santo, solamente aquel que esté parado, Dios mío, en la roca, aquel que esté cimentado en esa roca que eres tú, Señor amado, Padre Santo, alcanzará vida eterna, Señor, Padre de la gloria. Pero hoy clamamos por su vida espiritual, Señor. Levántalo, Señor amado, Padre Santo, dale firmeza a las rodillas, Padre Santo, levanta esas manos caídas, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por Gustavo López, Padre Santo, por Daniel
Ramírez, Padre Santo, liberación de vicios, Padre de la gloria. Te clamamos, Padre Santo, Padre de la gloria, que tú eres el único que puede cambiar ese vicio, Señor. Quita los vicios, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Haga su voluntad, Señor. Los vicios malditos, Señor, se han echado fuera por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Por Carmen Cabrera, Señor, por convención, Señor amado. Toca su vida, toca su corazón, transforma su vida, Padre Santo, la gloria. Enséñale, Padre Santo, que tú eres el Dios, Padre de la gloria, el que nos da, Dios mío, vida eterna, Señor, Padre de la gloria. Te clamamos, Dios mío, Padre Santo, por su corazón, Dios mío, Padre, su vida, Padre Santo, de la cabeza, de la planta de los pies, Señor. Creemos, Señor, que tú, Padre Santo, harás la obra, Padre Santo, por Daniela Martínez, Señor, Padre Santo, a la gloria que despide de Dios mío, Padre Santo, y clama por esa respuesta, Señor amado. Te clamamos, Dios mío, Padre Santo, tú conoces su vida, conoces su corazón, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido, Padre de la gloria, también por Daniel Martínez, Padre Santo, en aquella cárcel, Dios mío, te clamo, Dios amado, que le dé fuerza, fortalécelo, Padre Santo, haga su obra, Señor, en su vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Y si usted ha escuchado el mensaje de esta tarde, usted puede decir, Señor, en esta hora yo me reconcilio contigo, Señor amado, me vuelvo a tus caminos otra vez, Señor amado, porque sé que solamente en ti hay palabra de vida eterna, Señor. Solamente sé que solamente a ti puedo acudir, Señor amado. Usted que ha escuchado el mensaje de esta hora y que no ha aceptado a Cristo en su corazón, usted dígale, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, perdóname, Señor Padre Santo, por no haberte escuchado, pero hoy, Señor, he escuchado tu palabra. Ahora, Señor Padre Santo, perdóname, Señor amado, y te doy gracias, Padre Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de mis amigos y mis hermanos que han estado escuchando, y espero que este mensaje no caiga en espino ni en piedra, sino que caiga en esa tierra y dé su fruto a su tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada radio, Dios les bendiga y que Dios siga usando la radio. Hasta pronto. Hermano Pedro Márquez, que sea el Señor usándolo cada día más. También le vamos a dar gracias por los que nos estaban viendo por medio del radio por Facebook Live y también a Radio Visión Cristiana RBC 1010 AM, Honduras, Tocoa, Colón. Estamos enlazados con Radio Maná El Salvador 98.1 FM, Berlín, Usulután, con el programa Palabra Fiel y Verdadera. Mi nombre es Saúl Vigil. Y mi nombre es Delala Alemán. Y se despiden con ustedes.